equilibrio. Ya, entonces hemos avanzado. ¿Cómo hallar el punto de equilibrio en unidades y en soles? ¿Y qué diferencia hay si es que cambian una de las variables? Los costos fijos, costos variables, el precio, o los se incrementa, disminuyen. ¿Qué pasa con su nuevo punto de equilibrio? ¿No? Entonces, y la fórmula pues no es tan complicada. Acá la tenemos, ese es el gráfico. Aquí está, ¿no? Ese es para hallar el punto de equilibrio en unidades. ¿Ya? Quiero en soles es igual los gastos y los costos fijos entre la unidad menos el costo variable unitario entre el valor de venta unitario. Entonces, con esas fórmulas tenían que realizar su práctica. Hoy vamos a avanzar el otro tema, que es punto de cierre. Acá está. A ver, ¿dónde está esto? Acá. Estaba yéndome muy lejos. Ya, a ver, vamos a recordar un poco lo que es gráficamente el punto de equilibrio. Ya, ¿qué decíamos que era el punto de equilibrio? Era el punto donde los costos, los ingresos es igual a los costos. Los costos está integrado por los gastos o costos fijos. ¿Y cuál es el comportamiento del gasto fijo o del costo fijo? Es lineal, como lo pueden ver acá. Estás en esta unidad de producción, estás al inicio, al final, al medio, ¿no? Va a ser los mismos soles, ¿ya? Porque aquí lo que es la línea horizontal que refleja las unidades de producción. Y aquí los soles, ¿no? ¿Cuánto te cuesta producir estas unidades? Para producir esas unidades o vender esas unidades tienes que incurrir en costos fijos y en costos variables, que te va a dar el costo total. Entonces, ¿cuál es el comportamiento del costo fijo y del gasto fijo? Es que es lineal. Tú produces 100, 150, 200 unidades, igual vas a estar incurriendo en gastos fijos hasta este importe. ¿Ya? Es lo que refleja gráficamente el gasto, el costo fijo. Mientras que el costo variable va a una línea perpendicular. ¿Por qué? Porque eso va a estar en función a la producción, ¿no? El total, el costo variable total. También se entiende que este es el gasto o el costo fijo total, o sea, por el total de la producción, ¿no? Y el costo variable total igual, ¿no? Tú produces 100 unidades y hasta aquí tienes, vas a incurrir en soles hasta aquí, ¿no? Hasta donde coincida la línea, ¿no? Trazamos la línea y va a estar. Si estás por aquí, también va a llegar hasta aquí. ¿Ya? Entonces, así es su comportamiento del costo variable. ¿Ya? Va en función a la producción. Va en función a la producción. ¿Ya? Pero ¿qué tenemos que graficar? El punto de equilibrio. Entonces, decíamos que el punto de equilibrio son los ingresos cuando los ingresos son iguales a los costos. ¿Ya? Entonces, el costo total, la línea roja que ven, es que la suma del costo variable más el gasto fijo. Por eso parte de ahí sobre.
esas dos líneas, ¿no? Ya, entonces, por eso se traza la línea roja. ¿Ya? ¿Y los ingresos dónde estarán? Los ingresos están por acá. La línea amarilla. Entonces, tú vas a vender N unidades a N soles. ¿Ya? Entonces, ¿dónde es tu punto de equilibrio? Acá, donde coinciden el ingreso total y el costo total. Y es el importe que con la fórmula matemática algebraica les debe de dar. ¿Ya? Si lo graficamos. ¿Ya? Entonces, gráficamente, ese es el punto de equilibrio. Con la fórmula también les va a dar este punto, ¿no? Con los datos que se les proporciona. Ahí está, punto de equilibrio. Ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí? ¿Hallar mi punto de equilibrio? Sí, pero más allá de hallar el punto de equilibrio es que saber que a partir de ese punto de equilibrio, para arriba vas a obtener utilidad. Menos que tu punto de equilibrio vas a obtener pérdida. ¿Ya? Entonces, sobre mi punto de equilibrio, utilidad. Por debajo, pérdida. Entonces, por eso es un instrumento, una herramienta que les ayuda a ¿qué? A saber pues cuánto va a producir, cuánto tiene que producir, cuánto tiene que vender para empezar a ganar, que es el objetivo, el fin del accionista, del dueño. Quiere ganar, no quiere estar en esta zona. No creo, todos quieren estar por aquí. Entonces, ese es el objetivo del punto de equilibrio. Pero no solamente queda ahí, ¿no? El punto de equilibrio con el gráfico anterior. Justo ¿se acuerdan la clase pasada, de la semana pasada? ¿De qué tema hablábamos? Del EBIT, ¿no? ¿Qué decía el EBIT? Que era el beneficio menos los gastos que no significaban desembolsos de efectivo. Eran gastos que se reconocen, generalmente está la depreciación por la pérdida del valor por su uso, de las maquinarias, del equipo, etc. Entonces, ¿eso qué hace? Que disminuya tu utilidad, pero no significa que la empresa se está desprendiendo de un recurso económico que es el efectivo. No está pagando a nadie para registrar ese gasto, sino que contablemente tengo que registrar porque es una pérdida del valor a través del tiempo, de su maquinaria, de todo lo que es propiedad, planta y equipo. Ya, entonces, este tema del punto de equilibrio también lo va a traer a colación. ¿Por qué? ¿No? Porque si ustedes, ¿dónde se encuentran esos gastos de depreciación? O la depreciación fija, como dice acá. Dentro de los gastos fijos también tengo depreciación. Se considera la depreciación. ¿Ya? Entonces, será hasta un cierto punto, ¿no? Del total de mis gastos fijos, un importe será la depreciación. ¿No? La depreciación fija. Se entiende que es una depreciación fija, una depreciación lineal, porque hay otro tipo de depreciación que es, por ejemplo, por nivel de producción, y no vas a tener este comportamiento. ¿Ya? Por eso acá dice DF, ¿qué es F? Fijo. ¿Y qué significa fijo? Que tiene este comportamiento lineal. ¿Ya? Lineal. Entonces, ya no se le denomina punto de equilibrio, sino se le denomina punto de cierre. ¿Y qué dice el punto de cierre? A este gasto fijo le vamos a descontar la depreciación. No vas a considerar la depreciación. ¿Ya? Entonces,
Por eso el punto de cierre considera, ¿no? Representamos lo que son los costos variables, ¿no? Y tienes el total. Mejor dicho, el total de la depreciación total con los costos variables y los ingresos totales. Y de igual manera, y acá tengo mi nuevo punto de cierre. Ya, el nuevo punto de cierre. Entonces, ¿cuál es la diferencia de lo que hemos visto, punto de equilibrio, con el punto de cierre? Que dentro de los gastos fijos, si estás considerando depreciación, para tu punto de cierre, la depreciación no lo consideramos. Me van a disculpar, siguen llegando sus compañeros. Les he agregado para que ingresen solitos, pero todos han rechazado la clase, no sé por qué. En fin, vamos a seguir. Ya, entonces, igual manera, una vez ubicado el punto de cierre o hallado el punto de cierre, sobre el punto de cierre sería utilidad. Debajo del punto de cierre sería pérdida, ¿no? O déficit. Ya, entonces, se entiende la diferencia, ¿no? Punto de cierre y punto de equilibrio. Ahorita van a hacer práctica para poder entenderlo mejor. Y acá comparan, ¿cómo era el punto de equilibrio? Considerando todos los costos fijos, todos los costos y gastos, era mayor. Pues. Ahora, sin considerar los gastos o los costos fijos, va a disminuir mi costo total. Y por ende, mi nuevo punto de equilibrio será inferior. ¿Ve? ¿Ven? ¿Notan la diferencia? Aquí estaba con el primer concepto, el punto de equilibrio, y aquí es mi punto de cierre. ¿Ya? Entonces, es lo que nos dice la teoría. Y varía, ¿no? ¿Por qué? Porque para el punto de cierre, mire que está aquí, el beneficio, ¿no? Parte desde un monto inferior a lo que era antes el punto de equilibrio. El punto de equilibrio estaba por acá y el punto de cierre por acá. Pues, entonces, esa es la diferencia. Para el punto de equilibrio, ¿dónde partía la utilidad? En esta zona. ¿No? ¿Y dónde se identifica pérdida? En esta zona. ¿Ya? ¿Cuáles son los supuestos del modelo? Eso también se repasó en lo que es puntos de equilibrio. La función ingresos y costos son lineales. Hay sincronización entre el volumen de ventas y de producción. Tienes que diferenciar los costos. El key del asunto, como les indicaba en la clase pasada, es identificar cuáles son los costos fijos y los costos variables. ¿Por qué? Porque han visto que tienen diferente comportamiento, ¿no? Mientras que uno es a nivel de producción, el otro, ¿no? Los totales, ¿ya? Cambio en alguna variable, no altera las demás, ¿no? Eficiencia y efectividad de los insumos se mantiene constantes. Acá no estás evaluando, no están viendo si es que el tema cualitativo, ¿no? De producción, sino números, ¿no? Números, simplemente para poder determinar a partir de cuánto necesito vender para obtener las utilidades. Por eso la parte principal es esta, los costos fijos y costos variables. ¿Por qué? Porque muchas empresas no identifican
todos sus costos fijos y todos sus costos variables. O lo ignoren. Entonces, si no consideramos todos los costos fijos, todos los costos variables, o reconocemos un costo fijo como variable y viceversa, pues estamos haciendo un mal cálculo del punto de equilibrio. Estamos pensando que de repente tal cantidad, vendiendo tal cantidad, estoy obteniendo utilidad, cuando no es así. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere más está enfocado esta teoría. Y también recalcamos, ¿no? El punto de equilibrio, el punto de cierre, los ejemplos que se está dando, es solo para una línea de producción. ¿Ya? Margen de contribución por línea. ¿Qué es margen de contribución? La diferencia del precio de venta menos el costo variable. ¿Ya? Entonces, solo por línea, un producto, no de varios. ¿Qué indicábamos? En los negocios no siempre vendes un producto, ¿no? De una sola línea de producción, ¿no? Un solo modelo, no sé, de computadoras, un solo modelo. Varían, depende de su capacidad, de la marca, por sus características. Y van a tener diferente precio, tienen diferentes costos y tienen diferentes costos fijos, costos variables, diferentes precios. ¿Ya? Entonces, ahí es otra forma de cálculo. Pues. Tengo que hallar el margen de contribución, el porcentaje de contribución, que también lo vamos a ver. Si es que no alcanzamos hoy día, la próxima clase. Pero sí se incluye, ¿no? Para que se enteren cómo determinar el punto de equilibrio cuando mezcla de productos se le llama. Varios productos estás vendiendo. O sea, de una misma línea, varios. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. En estos casos es para un solo producto, ¿no? Por ahí de repente comenzamos con nuestro emprendimiento, solo estás vendiendo un producto, pues un tipo de producto. Ya, tortas, digamos. Ya solo y tienen el mismo precio, no varían. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Ahora, si incremento más productos, diferentes precios, básicamente diferentes precios, el cálculo es diferente. Y han visto que hay conceptos que de repente podemos confundirnos, ¿no? Cuando yo les digo costo fijo o gasto fijo, entonces, ¿qué es gasto o costo? Ya, eso conceptualmente creo que ya lo han visto en lo que es en sus cursos de costos. Pero para el punto de equilibrio, más es un enfoque financiero, ¿ya? Ahí lo que tengo que diferenciar en el punto de equilibrio, lo vuelvo a recalcar, es el comportamiento del costo y del gasto. ¿A qué me refiero cuando digo comportamiento? Si es fijo o si es variable. Por eso dice comportamiento del costo variable por unidad. Normalmente, ¿por qué indica? ¿Por qué tomamos solo costo variable por unidad? Porque el costo variable por unidad no va a cambiar a nivel de producción, pero a nivel de costo total sí varía. ¿Ya? Entonces ahí si no recuerdo de repente los conceptos de costo, gasto, costo fijo, costo total, tengo que ir y revisar mi curso de fundamentos de costos, costos 1, costos 2, no sé si han llevado. ¿Ya? Entonces eso recordar, ¿ya? ¿Qué es costo fijo? ¿Qué es costo variable? ¿Cómo es el comportamiento del costo variable total, del costo fijo total, del costo variable unitario, del costo fijo unitario también? ¿Ya? Por eso dice constante, no se altera con el volumen de producción. Ese es bajo ese enfoque financiero. ¿Ya?
Comportamiento variable, el precio, y variable demanda, ¿no? El precio también, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo determinan los precios en las empresas? Ya. Vimos que matemáticamente, ¿cómo se calcula el precio? Tienen su costo y le añaden el margen de utilidad. A eso le añaden los impuestos y determinan su precio de venta. Ya. Pero hagan nomás ustedes una encuesta. ¿Así determinarán realmente los negocios sus precios? La mayoría determinará así. O irá al mercado y preguntará pues al de la competencia cuánto le está vendiendo. Y no está considerando cuáles son sus costos, cuánto es el margen de utilidad que quiere ganar, y así poder determinar su precio. ¿Ya? O por la coyuntura, ¿no? Que por la ley de la oferta y la demanda escasea un producto, ¿no? Y si yo tengo ese producto, pues lo vendo al precio que quiera, ¿no? Ahí que hay acaparamiento, ya hay una distorsión de las variables del mercado, ¿no? Y eso va a depender de qué, de la oferta, de la demanda, la escasez, la necesidad, ¿no? Y otras variables que también pueden ingresar a tallar. Por eso les indica acá, hay discrepancias entre economistas y contadores, ¿no? ¿Por qué? Porque para los economistas, ¿no? El precio es de acuerdo a que se determina, ¿quién lo determina? El mercado, de acuerdo a la ley de la oferta, la demanda. Para los contadores, ¿cómo se determina? Identifica todos tus costos, cuánto es tu margen de utilidad, ya has hecho un estudio previo, impuestos, y tienes tu precio de venta. Esos son dos enfoques diferentes. Y ahí está, ese es el comportamiento del costo variable por unidad, ¿no? Para uno, por ejemplo, el punto de equilibrio, dice, economistas, punto de equilibrio, contadores. ¿Por qué? Para uno es los costos, ¿no? Es curvilíneo, ¿sí? El costo total del economista. Y el costo determinado, el costo total del contador, es lineal cuando dices. Es lo que vieron en los gráficos anteriores, ¿no? Que es la suma del costo variable más los costos fijos. ¿Ves? Mientras que lo que es amarillo es el ingreso total para el economista, y el verde el ingreso total del contador. Bueno, entonces, para el economista, ¿cómo es? Para la economía, mejor dicho, para las ciencias económicas, curvilíneo. Es curvilíneo. ¿Por qué? Porque es cambiante, de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, la escasez, y entran a tallar otras variables, como les indica. ¿Ves? Para los contadores, el cambio de precio no afecta a la demanda, los economistas, mayor precio, menor demanda. Ya, esto también ya lo vimos, volvemos a repetir la fórmula para hallar el punto de equilibrio en unidades. Ya, ahí está escrito. Si no entiendo las siglas, gastos fijos, esto vuelvo a recalcar, puede ser gastos fijos, costos fijos, gastos fijos más costos fijos, o sea, todo lo que se comporte linealmente, ¿no? Fijos, sobre valor de venta unitario menos costo variable unitario. ¿Ya? Valor de venta unitario menos costo variable unitario. ¿Cuál es la? Si te dicen, haya el punto de equilibrio con el margen de contribución. ¿Qué es el margen de contribución? Es la diferencia del valor de venta unitario menos el costo variable unitario. Ya, ese es. Entonces,
¿Cómo es hallar el punto de equilibrio en unidades con el margen de contribución? Gastos fijos sobre el margen de contribución. ¿Y qué es el margen de contribución? Diferencia del valor de venta menos el costo variable unitario. ¿Ya? Entonces, ahí hay un ejemplo. Vamos a recibir a sus compañeros. ¿Ya? Entonces, hay un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es el costo variable unitario? Se entiende, 2 soles. El valor de venta, 5. Gastos fijos, 2.000. ¿Cuánto serán las unidades por vender? X, no sé. Es lo que quiero hallar. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Costos o gastos fijos como numerador y denominador la diferencia. ¿Qué era 5? El valor de venta. ¿Qué es 2? Costo variable. ¿Bien? Bien, ¿cuánto es? 5 menos 2, 3. 2.000 entre 3, 667 redondeando. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi punto de equilibrio? Cuando mi costo fijo, mi gasto fijo son 2.000 soles, tengo un costo variable unitario de 2 soles y mi valor de venta es 5 soles. ¿Cuánto será? 667. Vamos a comprobar. ¿No? ¿Qué dijimos que era el punto de equilibrio? Cuando tus ingresos es igual a tus costos totales. No tienes, tu utilidad es 0, que está aquí. 0. Entonces, ¿cómo hemos comprobado? ¿Cuánto es tu punto de equilibrio en unidades? 667 unidades. Por el valor de venta, ¿cuánto es el valor de venta? 5 soles. 667 por 5, 3.335. El costo variable, 667 unidades. ¿Cuánto es el costo variable unitario? 2 soles. 667 por 2 soles, 1.335. Y eso va a restar, pues. Tienes el ingreso y le restas los costos. La diferencia del valor de venta menos el costo variable, que es igual al margen de contribución, que es 2.000. ¿Y cuánto eran tus gastos fijos? 2.000. Entonces, ¿cuánto es su beneficio en la utilidad? 0. 2.000 menos 2.000, 0. Entonces, comprobado, ¿no? El punto de equilibrio sí es 667. Entonces, ¿cuánto tengo que vender para obtener utilidad? A ver, ¿qué dicen? Marduli. ¿Estás, Marduli? Buenas tardes. Buenas Sí. tardes, Marduli. Marduli, en el ejemplo, ¿cuántas unidades se tiene que vender para obtener utilidad? ¿Estabas, Marduli? ¿O no se comprendió? Sí, pues la verdad, te sincera, no le estoy entendiendo muy bien lo que te explican. A ver, ¿quién más no entendió? A ver, manden por el chat. 1, no entendí nada. 2, entendí más o menos. 3, sí entendí. A ver, ya que no les gusta hablar mucho, ya pueden escribirlo. Manden 1, 2 o 3. Ya, a ver, todos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos han venido? 5, 6. Sin miedo, sin miedo. O 0, o menos, ya pues, menos 5. Quieren poner menos 5. También puede ser. A ver. 2.5 dice Marquín. 2.8, 2.9. Menos 2. ¿Quién ha puesto menos 2? Ya. Johnny, no te molestes en revisar tus notas. A ver. Ya, ¿qué parte no entendimos? El punto de equilibrio
Sabemos cómo hallar el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? A ver, ¿quién escuchó o qué conceptualmente? Ya, correcto, muy bien, ya, muy bien. ¿Qué más? El punto de cierre. Ya, todos hemos entendido medias. Claro, no, muy bien lo que dice su compañero. El punto de equilibrio es cuando como dice acá su ejemplo, está utilidad cero. ¿Quién quiere tener utilidad cero? Nadie, ¿no? O menos que esto. Negativo su utilidad, tampoco quiere tener nadie. ¿Ya? Entonces, el punto de equilibrio es una herramienta que te ayuda a hallar cuántas unidades, a partir de cuántas unidades necesitas vender para que esto crezca, para que esto sea 1, 1000, 1.000.000, 10.000, ¿cuánto quieres ganar? Entonces, a partir de ahí, eso te va a servir el punto de equilibrio. Entonces, ¿cómo hallamos el punto de equilibrio? En unidades. Tienes que tener el costo variable unitario, el valor de venta unitario, y este gasto fijo es el total. La total. Total. Entonces, ¿cuál es la incógnita? ¿Cuántas unidades vas a vender en tu punto de equilibrio? ¿Ya? Entonces, unidades por vender. Por eso dice, ¿y cuál es la fórmula que hemos usado? Esta. Gastos fijos sobre el valor de venta unitario menos el costo variable unitario. ¿Ya? Entonces reemplazo nada más. Pues, tengo este dato, tengo este dato. ¿No? Y otro datito, ¿esto a qué es igual? El valor de venta menos el costo variable unitario es igual al margen de contribución unitario. ¿Ya? Entonces, con los datos ya definidos, reemplazamos. ¿Esto qué era? Los gastos fijos. ¿Esto qué es? El valor de venta unitario. Y este es el costo variable unitario. Ya, listo. 2000 entre 3. ¿Cuánto es? 667. ¿667 qué? Unidades. ¿No? Entonces, el punto de equilibrio en unidades, en este caso, ¿cuánto es? 667. ¿Y qué le añade? La comprobación. ¿No? Entonces, 667 unidades, estás en tu punto de equilibrio. Es decir, no ganas ni pierdes. Tienes utilidad cero. Y es la comprobación. ¿Cómo lo comprobamos? Ingresos menos costos. Entonces, ¿cuánto tienes de ingreso? 667 unidades. ¿A cuánto es su valor de venta? 5 soles. Entonces, 667 por 5, 3.335. Menos los costos. Primero, ¿quién viene a tallar? El costo variable. 667. ¿Cuánto es el costo variable unitario? 2 soles. 667 por 2 soles, 1.335. Le restas. A esa diferencia, ¿qué es? El margen de contribución. 2.000. ¿Qué nos falta descontar? Tus gastos fijos. ¿Cuántos tus gastos fijos? 2.000. Entonces, ¿cuánto es tu utilidad? 0. 2.000 menos 2.000, 0. ¿Sí? ¿Quedó claro? Y ahí está la representación gráfica, ¿no? ¿Cuánto es mi costo fijo? 2.000. Y el punto de equilibrio me decía que estaba en 667 unidades. ¿Cuánto obtengo de ingresos? 3.000 y tanto, ¿no? Acá está, 3.335. Por acá está.
Ya, entonces, mi punto de equilibrio es donde los ingresos es igual al costo total. Hasta aquí. ¿Quedó más claro? A ver, Marduli. Sí, profesora, ahora sí. Ya, muy bien, porque ahora vamos a incluirle otra variable. ¿Ya? La utilidad deseada. ¿Ves? Todo sigue igual. Gastos fijos, margen de contribución unitario. No se olviden que ¿a qué es igual el margen de contribución unitario? Valor de venta unitario menos el costo variable unitario. Pero sin considerar esto, ¿cuál era mi utilidad? Mi utilidad era 0. Ya. Pero yo quiero, pues, no sé, quiero tener utilidad, y como le decía, 10, 20, 30, 1.000.000, etc. Entonces, ¿qué le vas a agregar para hallar cuántas unidades necesitas vender para llegar a esa utilidad deseada? Ya le estás añadiendo una variable. Entonces, ¿qué le tienes que hacer? Le agregas, le sumas los gastos fijos a los gastos fijos más tu utilidad deseada. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo. Tienes una inversión en activos, 10.000. ¿Cuál es tu rendimiento deseado? Acá se entiende como rendimiento deseado la utilidad. ¿Ya? 30% antes de impuestos, es decir, será 3.000, porque su inversión en activos es 10.000. Entonces, ¿cuánto quiere que rinda esa inversión? 30%. Ahora, este es antes de impuestos, porque ustedes saben, recuerden su estado de resultados, tienen ingresos menos gastos, al final tienen una utilidad antes de impuesto, después vienen sus impuestos y luego tienen una utilidad después de impuesto. En este caso, cuando indica utilidad deseada, es una utilidad antes de impuesto. Por eso les pone antes de impuesto. Ya. Y con los mismos datos, costo variable 2 soles, valor de venta 5, gastos fijos 2.000. Entonces, ¿cuántas unidades tengo que vender para llegar a esa utilidad? ¿Ya? ¿Cuánto eran mis gastos fijos? 2.000. ¿Cuánta es mi utilidad deseada? 3.000. ¿De dónde sale este 3.000? Es lo que yo deseo ganar. De esta inversión, ¿cuánto deseo ganar? El 30%. ¿Cuánto es el 30% de 10.000? 3.000. Entonces, la utilidad deseada es 3.000. Acá, colócale la cantidad que quieras. No quieres ganar el 30%, quieres ganar el 100%, el 80%. ¿Quieres ganar 1.000.000? Colócale el 1.000.000. Ya, entonces, ¿qué vas a hacer? Tus gastos fijos más la utilidad deseada, entre el valor de venta menos el costo variable, unitario. ¿Ya? Entonces, valor de venta unitario menos el costo variable unitario. ¿Qué pasó con las unidades? Marduli. Unidades por vender. ¿Qué pasó? A ver, ¿a quién más vi ahí? A Daniel. A ver. Marduli, ¿sí? Te escucho. Las unidades a vender aumentaron, profesora. Muy bien. ¿Ya? ¿Por qué aumentaron? Porque la empresa también ha dispuesto de que se quisiese que aumentar el 30% de lo que se había vendido Claro, anteriormente. claro, o sea, colocó una utilidad deseada, le agregó esto. ¿Y qué es esto? Es la utilidad que desea. Antes de impuestos, ¿cuánto deseo ganar? 3.000. Entonces, para obtener una utilidad de 3.000, ¿cuántas unidades necesito vender? 1.665.
Por eso aumentaron. ¿Ya? Comprobación. Con esas 1.667 unidades, ¿cuánto obtengo de ingresos? Con un valor de venta unitario de 5 soles, 8.335. ¿Cuánto será mi costo variable? 1.667 unidades por el costo variable unitario, que son 2 soles. Será 3.335. Su margen de contribución, 5.000. La diferencia de 8.335 menos 3.335. Entonces su margen de contribución, 5.000. ¿Cuántos son los gastos fijos? 2.000. ¿Cuánto obtengo mi utilidad deseada antes de impuesto? 3.000. Ya, la utilidad final acá recalca, bueno, porque yo cuánto quería tener de utilidad deseada, 3.000, acá está. No, el margen de contribución menos los gastos fijos, ¿cuánto me va a dar? 3.000. Acá no debió ponerle negativo, no, es 3.000. Pero lo pone negativo ¿para qué? Para que la utilidad final le dé 0. Es para demostrar que es con esos gastos fijos, con una utilidad, con gastos fijos de 2.000, con una utilidad de 3.000 antes de impuesto, con un valor de venta unitario de 5 soles, con un costo variable unitario de 2 soles, debo vender 1.667 unidades. ¿Ya? Entonces, así se halla las unidades, en este caso, cuando tengo una utilidad deseada. ¿Ya? Y ahí está gráficamente, ¿no? ¿Cuál era el primero? 667, ¿no? Acá no obtenía, ¿cuánto obtenía de utilidad? 0, con 667 unidades. Vendiendo 1.667 unidades, su nuevo punto de equilibrio. ¿Ahí cuánto tiene de utilidad? 3.000 antes de impuesto. Es aumento. Lo incluye, porque hemos incluido ¿qué? A los gastos, costos fijos, esa utilidad que desean. ¿Cuánto? De 3.000. Era solo 2.000, considerando sin ganar ni perder. Mi utilidad era 0, con unos gastos fijos de 2.000. Entonces, para hallar un punto de equilibrio con una utilidad deseada, le agregas a esos costos fijos, le agregas lo que quieres ganar. ¿Cuánto quería ganar la empresa? 3.000. 3.000 más 2.000, 5.000. Entonces, por eso se aumenta, pues, de 667 a 1.667 unidades. ¿Ya? Entonces, eso es gráficamente. Ya, hasta ahí. A ver, pregunten, porque se va aumentando hemos hallado antes de impuestos. Ahora tenemos que hallar después de impuestos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Le agregan, ¿ya? Esa es la diferencia, que le vas a agregar la utilidad deseada, ya cuando tienes una utilidad deseada, para saber cuántas unidades vas a vender. Ahora, ¿qué va a pasar? Quiero considerar el impuesto, ¿ya? Con un impuesto. ¿Cuánto tengo que pagar de impuesto? Acá les dice, inversión en activos, 10.000. Reparto de utilidades, 10% después de impuesto. Rendimiento deseado, 30% después de impuesto. ¿Ya? Costo variable, estos datos son los mismos, 2.000, valor de venta 5, gastos fijos 2.000. Las unidades por vender, X. Eso es lo que debemos encontrar. ¿Ya? Ahí sí va a variar un poquito la forma.
¿Por qué? Porque tenemos que considerar la tasa del impuesto. ¿Ya? Entonces, ¿en qué va a variar? Lo que antes solamente colocábamos así, le agregabas, le sumabas a los gastos fijos, le sumabas la utilidad deseada, ahora es la utilidad deseada después de impuestos. Hay que calcular la utilidad deseada después de impuestos. Eso sobre la unidad menos la tasa del impuesto. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir. ¿Esta fórmula para qué es? Es para hallar las unidades por vender con una utilidad deseada después de impuestos. Ya, después de impuestos. Entonces, ¿qué tengo que considerar? Gastos fijos más la utilidad deseada después de impuestos sobre la unidad menos la tasa. Esta es una T minúscula, que es la tasa del impuesto. ¿Ya? Sobre el margen de contribución unitaria. ¿Esto aquí es igual? No es nuevo, ¿no? Es el valor de venta unitario menos el costo variable unitario. ¿Ya? Entonces, es cuando tengo o voy a incluir la utilidad deseada después de impuesto. Tengo que incluir otra variable que es la tasa del impuesto. Y ahí está reemplazando. ¿Cuánto eran los gastos fijos? 2.000. ¿Cuánto es mi utilidad deseada después de impuesto? 4.000. Sobre la unidad menos, acá se está considerando una tasa del impuesto a la renta de 28%. Ya, con esa tasa. Y sobre 5 menos 2. ¿Ya? Que es el margen de contribución o el valor de venta. La diferencia es el margen de contribución, pero es 5, ¿qué es? El valor de venta unitario. 2 soles, el costo variable unitario. ¿Ya? Entonces, resolvemos y el resultado de 4.000 sobre la unidad menos 0.28 les tiene que dar eso. 5.555. Más tus gastos fijos sobre 5 menos 2. Siguen resolviendo 5 más 5.555 más 2.000, 7.555. Entre el valor de venta unitario menos el costo variable unitario, 3 soles. La diferencia, perdón, la división sería ¿cuánto? 7.555.55 entre 3, 2.518.52. Dividan, ¿no? Yo puedo estar engañándolos, ¿ya? Así que confirmen esos importes. Y las unidades en equilibrio, entonces, ¿cuánto sería? Redondeado, 2.519 unidades. ¿Ya? ¿Cuánto era las unidades en equilibrio con una utilidad deseada de 3.000? 1.600 y tantos, ¿no? 1.667. Ahora, con una utilidad después de impuesto, ¿qué pasó con las unidades? También se incrementaron. ¿Por qué? Porque ya está soportando el impuesto más. Entonces, las unidades en equilibrio, para este caso, sería 2.519 unidades. Comprobación, la verificación. Para 2.519 unidades, ¿cuánto obtienes de ingreso? 2.519 por 5, 12.595. El costo variable 2.519 por 2, 5.038. Margen de contribución 7.555. Gastos fijos 2.000. ¿Cuánto es mi utilidad deseada? Acá debe ser después de impuesto. Después.
¿no? Porque eso es lo que hemos hallado. 7.557 menos 2.000, 5.557. Ya, entonces, comprobado, ¿no? Que con 2.519 obtienes, ¿cuánto es tu utilidad? 5.557. Luego de eso, sí, estaba correcto, ¿no? Antes de impuestos, 5.557. Nos faltaba el impuesto a la renta. ¿Cuánto es el impuesto a la renta? 28%. 28% de 5.557, 1.557. ¿Cuánto es la utilidad deseada después de impuesto? 4.000. ¿Se acuerdan dónde estaba este 4.000? Era la utilidad deseada después de impuesto. Ya, por eso se le considera, ¿no? 4.000 en la variable acá. Acá está. Esta es la fórmula original. Escrita. Utilidad deseada después de impuesto, ¿no? Sobre la unidad menos la tasa. Entonces, ¿cuánto deseas ganar después de impuestos? Ya pagando todos tus impuestos. 4.000. Por eso es 4.000 sobre, pero tienes que tener en cuenta la tasa, ¿no? Por eso sobre la unidad menos el impuesto, que es 28% o 0.28. Entonces, esta es mi utilidad después de impuesto. Y hemos Profesora, hallado, ¿sí? y los, Sí, y los le escucho. 4.000 de la anterior diapositiva, profesora, disculpe, ¿de dónde lo está jalando o de dónde está sacando ese Acá resultado? Ajá. dice, tu inversión en activos ha sido 10.000. Reparto de utilidades, 10% después de impuesto. Rendimiento deseado, 30% después de impuesto. 30% más 10%, 40%, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuánto es la utilidad que deseas obtener? Al final el 40% de tu inversión, pues, ¿no? Porque vas a repartir 10% y tu beneficio va a ser 30%. Entonces, 40% de 10.000, 4.000. Ahí entonces lo ¿Ya? sumamos, ¿no? Claro. Ujú. Ahora, no cerremos y digamos, siempre me va a dar inversión en activo, rendimiento deseado. No, no, te puede decir de frente, mi utilidad después de impuesto es 10.000. Mi utilidad después de impuesto 5.000, un número absoluto. ¿No? Pero para este ejemplo te está indicando, ¿de dónde sacan los 4.000? Muy buena su pregunta de su compañera, ¿no? Viene de acá, porque acá te están poniendo un supuesto. Yo estoy invirtiendo en activos 10.000. Entonces, ¿cuánto es lo que quiero ganar? Ah, ya, 10% de esa inversión. Voy a repartir utilidades y 30% obtener de rendimiento. Entonces, ¿cuánto necesito obtener? 40% de esta inversión, 4.000. Entonces, por eso, los 4.000. Entonces, hallé las 2.519 unidades y acá está la comprobación. El valor de venta menos los costos variables, 7.557, menos los gastos fijos. Entonces, tenemos una utilidad deseada antes de impuesto. La diferencia, el margen de contribución menos los gastos fijos, 5.557. ¿Ya? Pero ese es antes de impuesto. ¿Nosotros qué queríamos? ¿Qué estábamos buscando? Después de impuesto. ¿Cuánto tenemos que ganar después de impuesto? 4.000. ¿No? Entonces, a tu utilidad antes de impuesto, ¿qué le tenemos que aplicar? Antes el impuesto a la renta.
el 28%, de 5.557, 1.557. Entonces, tu utilidad deseada, ¿cuánto es? 4.000. ¿Se comprendió? Ahora ya van a pasar a la práctica. Ahí está el gráfico. ¿Lo entendemos? ¿Cuánto era el primero? 667. Aquí, ¿cuánto gano? Daniel. A ver, ¿se encuentra Daniel? Sí, profesora. Daniel, en este punto, ¿cuánto gano? En soles, ¿cuánto gano? ¿Cuánto ganamos? Sería 2.519. No. ¿Cuánta es la utilidad? La utilidad es... Aquí, en este punto, no sé si ves la pantalla, acá Sí, donde sí, estoy sí. rayando. Ajá. El punto de equilibrio. Ese es el punto de equilibrio. Ya, pero es con 667 unidades. 67. Ajá. Sí. Ajá. 3.000. Y ahí, Sí. ¿cuánto gano? ¿Cuánto es mi utilidad? Si es que sería ese punto, no se gana, como usted dijo, pues no se ganaría nada. Ese es el punto de equilibrio. Correcto, muy bien. Y aquí, con 1.667 acá sería este. Ah, ya. Ese sería, profesora, ya tendría que vender 1.667. Ya, ¿y cuánto gano? ¿Gano? Y ¿Hay ganancia? no, profesora, como que no veo, Ya, profesora, bien ese lado pero sí, ya. A ver, creo que... ¿quién tiene aquí la respuesta? Gracias, Daniel. Sí, No, estás usted, bien. profesora, usted, gracias. Ya. Ya, ¿qué pasaba acá? A ver, ¿quién se acuerda? Con Ahí ganamos, 1.667 unidades. ¿Qué pasaba aquí? ahí ganamos 1.000, profesora, porque 667 es, digamos, es el punto de equilibrio, ¿no? Pero para ganar, Las unidades que vas a vender. sí, ¿no? Esas son las unidades que vamos a vender. Pero ahí tenemos una ganancia de, digamos, de 3.000. Correcto, muy bien. ¿Ya? De 3.000. ¿Antes o después de impuestos? Antes de impuestos. Correcto, ya correcto. Y aquí en 2.519, el último caso, ¿no? ¿Cuánto obtenía de utilidad después de impuesto? 4.000. ¿Ya? Entonces por eso se incrementa. Porque ¿qué se fue incrementando? Primero, donde no gano ni pierdo, mi utilidad es cero, solo considero mis gastos fijos y mis costos variables. Que está por acá. Luego, para el siguiente punto de equilibrio, yo ya le agregué la utilidad deseada antes de impuesto. Le agregué 3.000, por eso pasó de 2.000 a 5.000, porque se le suma nada más. Ya, se le suma. Luego, en el tercer punto de equilibrio, yo considero el impuesto que se debe pagar por esa utilidad que se va a obtener. ¿Ya? Entonces ahí el gasto, incluido impuestos, será 7.714. Con una ganancia, según la fórmula, me va a dar ¿cuánto? La utilidad deseada de 4.000, con una utilidad deseada después de impuesto de 4.000. Entonces, para eso nos sirve el punto de equilibrio. A ver, preguntas, si no quedó claro. Profesora, ¿podría volver a explicar en el gráfico? Ya. Y profesora, también, ¿por qué 7.714? Ya, es esta parte. Es considerando tu utilidad
deseada antes de impuesto más el impuesto a la renta. Ya. ¿Sí? Si sumas, un momentito, por favor. Ya, disculpe. Ya, entonces vamos a explicar el gráfico de nuevo. Ya su compañera preguntaba de dónde salían los 7.714. Ahí que estábamos considerando una utilidad incluido el impuesto que se debe pagar, ¿no? Entonces, si sumamos, nos da 5.557 más 1.557. La suma de estos dos es la utilidad deseada más el impuesto. Te va a dar los 7.714. ¿Ya? Pero recuerden, para llegar a este 7.714, no he usado la misma fórmula que hemos usado para llegar a este punto de equilibrio, al primero y al segundo punto de equilibrio. ¿Ya? Para el primer y para el segundo punto de equilibrio, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado en cuenta el gasto fijo, ¿no? Acá, por acá está. Ya, solo el gasto fijo. Este es para el segundo punto de equilibrio. Es el gasto fijo más la utilidad deseada antes de impuesto. ¿Ya? Por eso nos daba ¿cuánto? 1.667 unidades. ¿Dónde se ubica eso? Es el segundo punto de equilibrio. Para el siguiente caso, que era la utilidad después de impuesto, hemos usado esto. ¿Ya? Gasto fijo más la utilidad deseada después de impuestos sobre la unidad menos la tasa. ¿Qué tasa? Del impuesto sobre el margen de contribución unitaria. ¿Ya? Entonces, gráficamente, concluimos en lo siguiente. Como su compañero indicaba, con 667 unidades, considerando que tus costos fijos son 2.000, tienes que, al vender 667 unidades, no obtienes ganancias ni pérdidas. Es cero tu utilidad. ¿Ya? Entonces, como no es mi objetivo para este caso es tener una utilidad, para el segundo punto de equilibrio, tener una utilidad deseada antes de impuesto de 3.000. Entonces, ¿qué hemos hecho? Tus gastos fijos se incrementaron, se incluye aquí, en este 5.000 se incluye la utilidad deseada antes de impuesto, que es 3.000. Entonces, 2.000 más 3.000, 5.000. Ya, entonces, tu segundo punto de equilibrio, ¿cuánto es? 1.667. Ya, aquí se encontrará por acá. Porque colinda, pues 5.000 está por acá. La segunda línea roja. Ya, con 1.667 unidades obtengo una utilidad deseada antes de impuesto de 3.000. Ya. Ahora, con una utilidad deseada después de impuesto de ¿cuánto? De 4.000. ¿Cuántas unidades necesito vender? 2.519 unidades. Que está aquí. ¿Eso por qué? Porque se incrementó, pues. En esta línea, ya hemos indicado que se incluyen los 7.714. Es la utilidad antes de impuesto más el impuesto. Entonces aquí obtenemos una utilidad de 4.000 después de impuesto. Ya, con esa utilidad ya no debes a la SUNAT, ya no pasa, dije, según el caso que iban a hacer con el 10%, repartir utilidades y se iba a quedar con el 30% que era el rendimiento deseado. Ya, entonces así
pueden ustedes hacer un montón de ejemplos. ¿Cuánto quieres ganar antes de impuestos, después de impuestos, con una tasa? Hoy en día la tasa ya no está a 28%, ¿no? En el régimen general está 29,5%. Si es régimen MIPE, ¿no?, aplicaré la otra tasa. ¿Ya? Entonces, ahí va a depender, ¿no? En qué régimen esté, qué impuesto tiene que pagar. Ya. Preguntas. Después lo que se viene es lo que han hecho ya en su primera práctica. ¿Qué pasa si a mayor costo variable, ¿no?, menor margen de contribución? ¿Ya? Y todo lo contrario, si es que disminuye tu costo variable, mayor margen de contribución. Ya, hasta aquí vamos a, porque después creo que ya viene los cambios, ¿no? Que esto ya, sí, los varios productos. Ya, hasta aquí vamos a llegar, porque lo que hemos visto en la teoría tienen este archivo. Ya, entonces, por ejemplo, en el ejercicio 1 se les pide calcule el punto de equilibrio en unidades, calcule el punto de equilibrio en soles. Eso ya hemos realizado la clase pasada y hoy hemos vuelto a explicar un poquito más para entrar a lo que es el punto de cierre. Tengo el punto de cierre en unidades, el punto de cierre en soles. ¿Ya? Para este caso, tenemos un cálculo de costos de 30.000 unidades. Ya está determinado. Por ejemplo, tienes un total de materiales directos, mano de obra y los IF. ¿Qué son estos? Son los componentes, ¿no?, para llegar a un total de costo de producción. E indicábamos que tenemos que conocer los costos variables y los costos fijos. Entonces acá ya está clasificado. ¿Ves? Era el total de costo de producción. Ahí creo que, a ver, verifican las sumas. ¿Ya? Acá, a ver, verifican ya. Gastos administrativos, igual, ¿no? Ya incluye costos y gastos. Y tienes un costo total, que va a incluir tu costo de producción más tus gastos de administración y producción. Está bien. Y luego determino contablemente, lo conocemos como el costo de ventas unitarios, que será igual a ¿qué? Al costo de producción entre las unidades producidas, 30.000 unidades. ¿Ya? ¿Pero qué es? Variable, ¿no? Es el costo variable unitario. Igual hace un cálculo del costo fijo. Costo de producción entre 30.000 unidades. ¿Ya? Igual puedo obtener un total, ¿no? Y esto es la suma de estos dos también, el variable más el fijo. ¿Ya? Ahora, incluyendo los gastos de administración y gastos de venta, ¿no? Será igual de igual manera si mi costo total es 205.000 entre 30.000 unidades. Ya, entre 30.000 unidades les va a dar un costo total unitario variable de 6.83. Ya, fijo, ¿cuánto será? Los 70.000 entre las 30.000 unidades. 2.33. Y costo total. Y este dato les da para hallar el punto de cierre, ¿no?, la depreciación de activos. Y tu precio de venta unitario, se entiende, es 20.53. ¿Ya? Entonces, ese es el ejercicio 1. Luego se va aumentando, porque por aquí
ya me va a pedir el A y el B, es lo que ya conocemos. El C es punto de equilibrio en unidades después del impuesto a la renta, o sea, después de impuesto. ¿Ya? Con una tasa te indica que la utilidad después de impuesto es 25.000. ¿Y cuánto es la tasa? Aquí en el supuesto de una tasa del 28%. Ya están igual los cálculos. Para los costos, el costo variable unitario, igual el costo unitario, costo total unitario, y así. Para hallar cada uno de esos puntos. Entonces, para la próxima clase, avancen, vamos a revisar y terminarlo juntos, ¿ya? Todo lo que puedan, explorando el material, y porque para la próxima clase sí tenemos que acabar todo esto. Ya se va incrementando, pues, ¿no? Punto de equilibrio antes de impuestos, después de impuestos, y punto de equilibrio con punto de cierre. Ya, menos esto, hasta el 7.3, ya, porque el 7.4 son varios productos, ¿ya? Y eso todavía no hemos explicado, ¿ya? Entonces, hasta el 7.3, la próxima clase. ¿Ya? Y vamos a, en la clase, revisar y terminar. ¿Ya? Otro detalle que me han estado consultando es sobre el tema de las exposiciones, el orden. ¿Ya? Este archivo ya lo tienen en su aula. ¿Ya? Ese es según la lista que me ha proporcionado la coordinadora, o bueno, donde se registra, según su registro de asistencia y de notas, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a empezar con las exposiciones? El 9, que vendría a ser ¿cuándo? El próximo jueves. ¿Ya? El 9. Entonces van a exponer 3 por clase, tienen su hora de inicio, hora de fin. ¿Ya? Prevean, por favor, hasta el 9, el 13, el 16, el 20 y el 23, y ahí termino. ¿Ya? Para esta clase vamos a contar, por ejemplo, Marianela va a empezar. Tiene que estar presente su compañero que va a ser el moderador o moderadora. ¿Qué va a ser el moderador o la moderadora? Va a tener que presentar a su compañero, el ponente. ¿Ya? Va a indicar su nombre y la empresa que va a exponer. ¿Ya? Eso se supone que previamente, pues, por WhatsApp, llamada, le ha mandado los datos, ¿no? Va a ser su presentador, en otras palabras. Ya dirá, pues, como va a empezar, en este caso, Luis Enrique, ¿no? Él va a dar pase a que su compañera exponga. Termina, Marduli le presenta a Daniel, Gaby le presenta a Edgar. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer el moderador o la moderadora? Aparte de la presentación, ¿ya? Va a dar pase a las preguntas, ¿ya? A las preguntas o comentarios de sus compañeros. En el caso de no haber preguntas, el moderador deberá preguntar o comentar la exposición. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo se va? ¿Qué notas vamos a sacar de ahí? Tienen la presentación, su exposición, respuesta a preguntas y realiza preguntas. ¿Ya? O sea, realiza preguntas cuando está escuchando, pues, a otros ponentes, ¿no? Es cuando, por ejemplo, Marianela va a exponer y Luis Enrique dirá, pues, no, a ver, las preguntas, ¿quién va a realizar las preguntas? ¿Ya? Entonces ahí preguntará, pues, no sé, me imagino, Noemí, ¿ya? Tiene que ser bien formulada su pregunta, pues, ¿no? Se debe de notar que ha estado atenta a la exposición de su compañero o compañera, y le ha anotado o puede comentar algo, ¿no? O ha tenido una inquietud que necesita que le aclare. ¿Ya? Entonces, de esa manera vamos a dar
a partir del 9 a escuchar sus exposiciones. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna consulta, pregunta? No hay reprogramaciones, eso también ya se ha puesto. No hay reprogramación de exposiciones, prevea con tiempo su disponibilidad. ¿Ya? El moderador le llamará, le presentará. Si no está, y bueno, por caso fortuito, pues puede pasar que no se presente. ¿No? ¿Ya? Ese es su... pero por otro caso, no sé, pues tienen que prever. Por eso, ahí también alguien me indicó, ¿no? Profesora, sí tenemos que prever antes, que denos antes cuándo voy a exponer. Ya, ahí está la fecha, hora y todas las indicaciones. No sé si algo más falta, háganmelo saber, o tienen alguna otra sugerencia. Disculpe, profesora, en este caso el moderador debería de coordinar previamente a la exposición. Correcto. Sí. Profesora, disculpe, una pregunta. Sí. Anteriormente a lo que está presentando ahora, Uy, no le escucho, no sé si es su audio o la voz. ¿Está mal de la voz? sí, un poco, profesor. A ver, ¿alguien le escuchó a su compañera? ¿O nos escribes? Profesora, de por sí ya la conexión está un poquito mala, bueno, tal vez la mía. Se escucha con un sonido de fondo, con un pitido de fondo. A usted, toda la ¿A mí? Sí. Ay, No, qué raro. en sí la señal de internet está mal, profesora. Yo, por ejemplo, ¿Sí? ahora me estoy conectando de mi teléfono y no de mi computadora, porque no ingresa la señal, va y viene. Entonces he entrado de mi Sí, teléfono. yo también estoy del teléfono. ¿Sí? Yo pensé que era el mío solamente, tal vez mi audio, mi altavoz, no sé. Pensé que era solamente yo. Pero ahora que usted lo Hace un comenta. rato hubo baja de servidores en Claro, creo. Del servidor Claro hubo ¿cómo se llama? Qué raro. Congestión, sí. Sí, por eso que cuando usted explicaba se le escuchaba entrecortado, a veces no, cuando cambiaba de diapositiva se quedaba, entonces por eso, bueno. Pensabas que era tu internet nomás. Sí, yo pensé que era, bueno, lo mío, ¿no? Pucha, dije, ya perdí, ¿no? Pero veo que la conexión así está mal. Ya, bueno, entonces, tratemos, bueno, lo que hemos realizado el tema, revisen sus diapositivas en todo caso, analícenlo y avancen con los casos que se les ha indicado. ¿Ya? Y sobre este archivo, igual eso está en su aula y se puede, las indicaciones también está así, tal cual como lo ven, está en su aula. ¿Ya? Sí, a ver, ¿quién? ¿Mariela? Mariela es la que escribiste, Mariela, por favor. No has escrito. Ya, en todo caso, todavía tenemos tiempo, creo, ¿no? Para que Acabo de comprar esta casa y se la voy si a dar a las Chandler. exposiciones empiezan el 9, Pero todavía, se la daré a si un tienen repartidor alguna de consulta pizza o duda, y la será pueden hacer el día pediremos una 6. pizza. Domino's Pizza, ¿qué va a Ya, querer? creo ¿Me que da una pregunto pizza del de pepperoni a material. domicilio? Luego le pagaremos al Ahí, repartidor ya, para ayudarnos entonces, a mover a ver si nos muebles escribes todo el día. o me Necesitamos llamas. ayuda para En mover todo muebles y caso, tendríamos unos miles de dólares la mensuales compañera en que mover no le muebles. logré escuchar, la ¿En serio? verdad. Lo único No que sé le si es su dijimos fue que voz o somos el youtubers y internet. necesitamos mover muebles, porque nuestro Ya, amigo Chad fue si no hay más despedido y en preguntas, serio queríamos consultas, ayudarlo. nos Pero él quedamos no hasta sabe que aquí, Chad no es jóvenes. real. Al final del día le vamos a dar de verdad 100% de la propiedad de la casa a la que nos está ayudando a mover muebles. ¡Broma! Lo tenemos. Sorpresivamente aceptó, muy fácil. Solo Perdón, sabe que le profesora. daremos unos miles de Ya, dólares muy bien. después. Buenas noches, hasta el lunes. ¿Vieron, Hecho, chicos? Joey. Por eso trajimos a Joey. Buenas noches, profesora.